Qué buen tiempo de alabanza pudimos disfrutar, ¿verdad? No sé cómo le fue a usted, pero yo sentí la presencia de Dios y qué buen tiempo pudimos tener. Y estaba yo meditando un poco en esta semana y el título que tengo para este mensaje es Peligro, me estoy enfriando. Peligro, me estoy enfriando. Y antes de comenzar, una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo, conectados desde casa, desde cualquier lugar en donde estés. Gracias por estar aquí en Naciones. Y quiero pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 24, verso 12. Esta es una profecía de Jesús para los días como hoy y para los días por venir. Ahí dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Repite conmigo: peligro. Repite conmigo: peligro. El mensaje de hoy es: peligro, me estoy enfriando. Y algo que es parte de la nueva normalidad en estos días es que cuando tú vas a un centro comercial, a un comercio, a una empresa, es que te van a estar checando normalmente la temperatura en ese lugar. En la Casa Hogar Esperanza Viva, donde también se encuentran las oficinas de la iglesia, cada mañana pasamos este proceso, ¿no? Yo siempre digo que creo que estoy perdiendo neuronas cada día después de tantos procesos de checar la temperatura. Pero el checar la temperatura es importante porque se convierte en un primer filtro para saber cómo está nuestra salud. Y pensando en esto, yo dije, qué padre sería que pudiera existir unos como estos, pero termómetros espirituales, ¿verdad? Que tú te despertaras en la mañana y simplemente tú solito te chequearas la salud y que en un momento pudiera decirte: buenos días, David. Esta semana has estado viendo demasiadas redes sociales y te estás enfriando, ¿no? O qué tal, ¿no? Que dijera: buenos días. Ese hábito y esas relaciones que has tenido esta semana como que están apagando tu fe. O qué tal que te checaras la temperatura y una mañana simplemente te dijera tu termómetro: buenos días, desde que empezó COVID como que te has estado enfriando. Y posiblemente no podemos tener un termómetro físicamente espiritual en estos días, pero realmente tú y yo tenemos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que realmente se convierten como en un termómetro donde tú y yo cada día podemos checar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra temperatura espiritual. Y tú y yo tenemos que saber que si hoy Dios estuviera siendo el de salud, que nos checa la temperatura, yo te preguntaría: ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu temperatura espiritual el día de hoy? Porque para buenas noticias diríamos que a algunos la temporada de COVID los avivó. Comenzaron a servir, comenzaron a ser más constantes, empezaron a buscar más a Dios cada día. Pero también, si somos realistas, y es algo que cargamos muchos de nosotros, es que también COVID a algunos los ha enfriado espiritualmente. Y todos enfrentamos este reto de mantenernos alineados con Dios en nuestra relación. Y me encanta, en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, nos damos cuenta que Dios está enviando una carta a 7 diferentes iglesias, que realmente es como si Dios estuviera checando la temperatura espiritual de estas 7 iglesias y simplemente dando un diagnóstico de cómo están. Y estos diagnósticos que vemos en los primeros capítulos ahí en Apocalipsis, tenemos que entender que no solamente fueron dirigidos y son relevantes para la iglesia de ese tiempo, sino realmente pueden ser relevantes y son relevantes para nuestra vida el día de hoy. Y el mensaje del día de hoy vamos a estar estudiando un poco simplemente acerca de una de las iglesias, la iglesia de Éfeso. Y cuando tú y yo vemos la iglesia de Éfeso, debemos de darnos cuenta que también Dios está queriendo
hablar algo con respecto a nuestro corazón. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dios está enviando un mensaje a una iglesia, a un conjunto de creyentes. Y para que tú y yo podamos entender más acerca de la condición espiritual de Éfeso, necesitamos entender cómo era la situación de la ciudad en ese tiempo. Quiero contarte un poquito acerca de esto. Éfeso estaba situada en lo que actualmente es Turquía. Y esta era una ciudad muy importante en ese tiempo. Éfeso era el puerto principal de toda Asia. Esto significaba que miles de comerciantes, de mercaderes llegaban a esa ciudad y lo hacían un centro comercial de multitudes y de importancia y de influencia en la zona. Grandes multitudes llegaban ahí. Había un coliseo que era uno de los más grandes e importantes del mundo en ese tiempo, el cual albergaba a literalmente miles de personas. Era una ciudad acostumbrada a la multitud. Otra de las cosas importantes de esa ciudad es que era una ciudad muy relevante con respecto a lo religioso. Realmente yo lo compararía quizás en alguna manera al Vaticano de estos tiempos, donde ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo, lo que llamaban el templo de Artemisa, que era algo espectacular y que atraía a gente de muchos lugares. En ese lugar adoraban una diosa llamada Diana de los Efesios, la cual era tan famosa que en esos tiempos las monedas llevaban la leyenda de Diana de los Efesios. Y Diana de los Efesios era alguien que se le consideraba la diosa de la fertilidad, ¿no? Básicamente era China libre, vamos a decirlo así, al grado de que el inmenso templo en esos tiempos era administrado por cientos de prostitutas, eran las que servían ahí. Y lo que sucedía es que los cientos y miles de personas que llegaban a esa ciudad por causa de comercio, por causa de atracciones, y llegaban a darle una ofrenda al templo, a la diosa, tenían que pasar por cada uno de los que administraban ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Esa ciudad era terriblemente inmoral. La ciudad estaba llena de maldad, la ciudad estaba llena de oscuridad. Y cuando escuchamos esto, quizás diríamos: es el lugar menos indicado para que el reino de Dios se establezca. ¿Sí? Es el lugar menos indicado para que el reino de Dios se establezca. Y lo que me encanta es que en el año 52, el apóstol Pablo fue un hombre que abrió brecha en esa ciudad y se plantó la primera iglesia. ¿Y qué me habla esto a mí? Que no hay lugar demasiado imposible para Dios. ¿Sí? Que no hay lugar imposible para Dios. Y quizás hoy tú dices: tú no sabes cómo es mi familia. Tú no sabes cómo somos los Pérez. Tú no sabes cómo somos nosotros en mi colonia, en mi país, en mi ciudad. Tú no sabes cómo es mi colonia. Tú no sabes cómo es mi escuela, mi trabajo. Son lugares donde creo que no hay esperanza. Dios no va a entrar a ese lugar. Yo te quiero decir algo: Dios puede romper cualquier lugar de tinieblas. Dios puede abrir brecha en cualquier lugar. Y así como Dios usó al apóstol Pablo para entrar en este lugar de terrible inmoralidad, así también Dios quiere usarte a ti. ¿Sí? Y al mismo tiempo, quizás tú estás hoy esta noche aquí y dices: hoy me trajeron a la iglesia. No levantes la mano si a ti te trajeron a la iglesia, ¿no? Pero a mí me llevaron muchas veces a la fuerza a la iglesia y yo cuando estaba ahí adentro decía: se oye muy bonito todo esto, pero esto no puede ser para mí. Yo ando en esto, me porto así, mis papás no saben, mucho menos el pastor que está ahí hablando. Y mi vida es un caos y yo no creo que Dios podría llegar a interesarle mi vida. Y quiero decirte algo: la condición de la ciudad de Éfeso no hay diferencia en lo que podría ser nuestra vida el día de hoy. Y esto no significa que Dios no quiere tocar tu vida,
Porque ¿cuántos estamos aquí que diríamos, yo era esa ciudad de Éfeso, que era un desastre, y nadie creía que algo podía pasar en mi vida, y aquí estoy hoy buscando a Dios, ¿no? Te puedo decir, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y por eso estás aquí. Y si seguimos avanzando con respecto a esta iglesia en Apocalipsis 2, verso 2 y 3, hablando del diagnóstico de esta iglesia, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirse. Básicamente ahí Dios lo que está haciendo es aplaudiéndole a esta iglesia, diciendo: esta es una iglesia trabajadora, esta es una iglesia esforzada, esta es una iglesia perseverante, esta es una iglesia celosa de las cosas de Dios. Y no debe de sorprendernos esto, porque grandes hombres de Dios dedicaron sus vidas a que esa iglesia creciera. Aquila, Apolos, Priscila fueron grandes hombres y mujeres de Dios que dedicaron de sus vidas en esa iglesia. Al mismo tiempo, Timoteo fue el pastor ahí en la iglesia de Éfeso por un tiempo. Él fue un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y algunos creen que Timoteo llegó a liderar una iglesia de más de 10,000 personas ahí en Éfeso. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente se levantó algo de Dios en esa ciudad. Realmente era una iglesia perseverante, esforzada y dedicada hacia las cosas de Dios. Es más, el discípulo Juan en sus últimos días se convirtió en un apóstol, en un cuidador de esa iglesia. Realmente yo creo que a los creyentes les interesaba esa iglesia. Veían un potencial en esa iglesia. El apóstol Pablo creen que fue uno de los lugares donde más tiempo estuvo, donde más invirtió de su vida ahí. Y cuando yo estaba viendo todas estas personas que invirtieron sus vidas en esa iglesia, simplemente me doy cuenta de Dios había puesto un deseo en estas personas para invertir en esa ciudad, porque creían en el potencial de esa ciudad. Y lo que te quiero decir con esto es: ¿cuántas personas han invertido para que tú estés aquí el día de hoy? ¿Cuántas personas han doblado sus rodillas por ti? ¿Cuántas personas han tenido que ayunar por nosotros? ¿Cuántas personas han invertido? ¿Cuántos líderes, pastores, amigos, nuestros propios padres o hermanos para que hoy estemos aquí? Y esto simplemente no es como solamente para aplaudir a esas personas, aunque podemos ser agradecidos, sino más bien para que veamos cuánto gracia Dios ha puesto para que gente invierta en nuestras vidas, por cuanto Dios cree en el potencial que hay en nuestras vidas, ¿sí? Y siguiendo el diagnóstico, el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Son 4 renglones de aplausos para esta iglesia, pero hay algo que le traía una preocupación al Señor con respecto a esta iglesia. Y les dice: me preocupa que han abandonado su primer amor. Son una iglesia activa, son una iglesia trabajadora, son personas involucradas, celosas de las cosas de Dios, que perseveran en medio de las dificultades. Y creo que cada uno de ustedes, simplemente por estar aquí, ya sea en la reunión presencial o ya sea enfrente de su pantalla viendo la reunión, creo que simplemente demuestran que han sido perseverantes y que COVID no ha podido apagar su fe. Pero lo que está diciéndole Dios a esta iglesia es: ustedes han sido perseverantes, celosos, serviciales, pero tengo en contra de ustedes que el entusiasmo que tenían antes lo han perdido. Jeremías capítulo 2, verso 2 dice: esto dice el Señor, recuerdan que esto lo dijo el Señor, dice: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. La verdad, cuando yo leí este versículo me tocó mi corazón,
porque me hizo pensar que Dios recuerda también. Dice, yo recuerdo cuando me buscabas antes. Yo recuerdo cómo te levantabas de mañana para buscarme. Yo recuerdo cómo levantabas canciones por la mañana y me adorabas. Yo recuerdo cómo compartías de mí hacia otras personas. Yo recuerdo cómo eras generoso con otros. Yo recuerdo cómo querías ser el primero en llegar, el último en irte. Pero lo recuerdo, dice, recuerdo cómo me querías obedecer tan rápidamente antes. Y a mí me tocó esto porque dije, ¿será que Dios también recuerda nuestro primer amor y lo añora? Y esto me llevó a querer levantar una oración, ¿no? Y quizás tú la podías repetir conmigo. Y vamos a repetirla. Dile, Dios, ayúdame a recuperar lo que tú añoras. Ayúdame a recuperar lo que tú añoras, ¿sí? El peligro de enfriarnos espiritualmente. Y esto me hace recordar la famosa fábula e historia de la rana y la olla, ¿no? Que bien, por aquí tenemos una olla que nos va a ayudar. Y creo que en la escuela todos los que están aquí que te han contado esa historia, ¿no? La famosa historia de esa rana que un día cayó en medio de una olla con el agua hirviendo y como sintió que estaba tan caliente, inmediatamente saltó muy espontáneamente para salvarse. Pero otro día cayó en la misma olla y el agua estaba fría y simplemente sintió, llegué a mi piscina personal, ¿no? Llegué a mi alberca personal y comenzó a disfrutar quizás ahí en medio de la olla, ¿verdad? Y lo que no se dio cuenta es que la olla estaba a fuego lento. Y sin darse cuenta, poco a poco comenzó a entibiarse el agua. Y comenzó a entibiarse, pero ella no se dio cuenta porque fue algo un proceso muy despacio. Y comenzó a entibiarse y comenzó a calentarse y comenzó a calentarse hasta que en un momento el agua estaba ardiendo, que la rana terminó muriendo y ella no se dio cuenta. Y esto es algo que creo que no está tan lejano a la condición que muchos de nosotros podríamos estar viviendo, en las cuales no nos hemos dado cuenta, pero nos hemos comenzado a enfriar. Y pensando en esto, me recordó ahí lo que decía en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Más adelante de lo que leímos dice, de lo contrario, Dios le está diciendo a Éfeso, si no hay un cambio, de lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Básicamente está diciendo, si no hay un cambio en tu vida, si no hay un cambio en tu condición espiritual, vas a perder de las bendiciones que tengo para ti por delante. Vas a perder de las condiciones que tengo para ti por delante. Y yo comencé a ver videos sobre Éfeso y hubo algo que me impactó mucho al pensar en este versículo. Porque Éfeso, recordemos, era una ciudad famosa, era una ciudad renombrada, era una ciudad poderosa. Era el puerto más importante de toda Asia, un lugar religioso, un lugar de comercio muy importante en medio de ese tiempo, donde también grandes hombres de Dios se plantaron para levantar una iglesia. Pero aquí vienen las noticias tristes y por eso el mensaje se llama peligro, me estoy enfriando. Hoy en día, el que fue el mayor puerto de toda Asia es un pantano. Y lo que era la ciudad más renombrada e influyente de esa zona en esos tiempos, hoy simplemente son ruinas, ¿sí? Hoy si tú ves imágenes de Éfeso, es un lugar como tipo Teotihuacán, donde básicamente van a ir turistas a ver qué había antes en Éfeso. Pero toda la gloria de esa ciudad fue perdida. Y algo mucho más triste es que se dice que hoy a muchos kilómetros a la redonda no existe ninguna iglesia en Éfeso.
necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos cada uno de nosotros una renovación espiritual. Y Apocalipsis capítulo 2 verso 5 nos dice, nos da 3 pasos para renovar nuestra vida espiritual. Y si tú recuerdas estos versos, dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Recuerda por tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Y recordar de dónde hemos caído es simplemente volver en sí. Es ese momento donde vas en medio de la batalla, eres quizás alguien que está dentro del agua y ves que se está entibiando y que no te das cuenta y que de repente reaccionas y dices: ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? A la mexicana diríamos, es el momento en que le cae el 20. Es ese momento en Lucas capítulo 15, verso 17, cuando el hijo pródigo, después de tomar la herencia de su padre e irlo y despilfarrarlo en mujeres, en vicios, en perderse, simplemente se da cuenta de: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Hasta dónde he llegado? Y lo que dice ahí el verso 17 dice: finalmente recapacitó. Y yo creo que es algo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, llevarnos a un despertar espiritual. Quizás es la oración que otros están haciendo por nosotros. Es la oración que nuestra esposa está haciendo por nosotros, que nuestros padres están haciendo por nosotros, que nuestros líderes están haciendo por nosotros. Ese momento donde el hijo pródigo recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Es ese momento que dice: ¿dónde rayos estoy? Yo fui creado para algo más. En la casa de mi padre hay abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y el primer paso que te quiero animar para que renovemos nuestra vida espiritual es simplemente: pide a Dios una renovación, un despertar espiritual. Simplemente levanta tu oración y dile: Dios, despiértame espiritualmente. Y te voy a decir algo, no es una oración que tienes que tener mucha pasión para hacerla, porque imagínate cuando estás cansado, medio así a punto de despertar. La neta, la oración que menos quieres hacer es: despiértame, Señor. Lo que yo quiero es estar cómodo, ¿no? Pero es una oración de valientes donde le decimos: Dios, despierta mi corazón. Sí. El segundo paso dice: arrepiéntete. Y el arrepentimiento es que simplemente iba en una dirección y doy la vuelta para ir hacia el otro lado. Y ese es ese momento donde simplemente reconocemos nuestra condición actual y nos hacemos sinceros con Dios. El hijo pródigo dijo: iré a mi padre y le diré: he pecado. Es un momento en el que simplemente dice: la regué, la he estado regando. Asincérate con Dios. Es ese momento donde tú comienzas a levantar tu voz a Dios y yo te preguntaría: ¿hay algo hoy que ha tomado el lugar de Dios en tu vida? ¿Hay algo que ha tomado el centro de tus atenciones, de tu enfoque y que te ha hecho menguar en tu vida espiritual? O quizás hay algún pecado en tu vida que realmente te está robando las bendiciones de Dios, te está robando tu pasión por Dios, está consumiendo esto. Jeremías 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, no me dejaron a mí. Recordamos que dice: has abandonado tu primer amor. Este verso dice: me dejaron a mí. Eso significa que nadie se enfría de la nada. Intencionalmente caminamos hacia esa dirección, aunque quizás no nos damos cuenta tanto, pero dimos pasos para enfriarnos. Y dice: fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la fuente de agua viva, el lugar en donde
que necesitamos llenarnos todos los días. Pero en lugar de ir a buscar la fuente, dice, se crearon cisternas, se crearon cosas para saciarlos. Y el problema es que estaban rotas. No podían soportar lo que ustedes estaban buscando. Y creo que algo que podría estarnos robando la renovación espiritual en nuestra vida es que pongamos sustitutos a lo que únicamente Dios puede darnos. El segundo paso es: elimina los sustitutos. Y la tercera cosa es simplemente, dice ahí, vuelve a las primeras obras. Y yo lo diría, vuelve a tus hábitos espirituales. Vuelve a tus hábitos espirituales. Esfuérzate por recuperar tu vida de oración. Esfuérzate por tomar nuevamente la palabra y dedicar un tiempo cada mañana para buscarle. Esfuérzate en reconstruir tu vida con Dios. Yo te estoy diciendo esto no solo para echar un mensaje. Puedo decirte, ese mensaje primero cayó aquí. Y primero Dios empezó a querer abrir también mis ojos y despertar mi vida. Creo que yo estaba comenzando a enfriarme hace un tiempo y Dios había en diferentes maneras querido captar mi atención, abrir mis ojos, despertarme espiritualmente. Y no fue sino hasta un momento donde estaba yo viendo un video, una canción, y que yo estaba viendo la manera en que adoraba la que estaba cantando, lo genuino que era su relación con Dios. Y creo que cuando yo vi esa relación con Dios que tenía esa persona, como que añoré tener eso otra vez. Y yo creo que más que yo lo deseara, el Espíritu Santo dentro de mí me decía, yo te quiero así. Yo te quiero volver a ver así. Y recuerdo que en ese momento simplemente hubo como una chispita en medio de esa canción ahí en mi casa y vino como un susurro a mis pensamientos, donde sentí que Dios me dijo, ayuna. Y yo te puedo decir, yo sé lo que es ayunar y yo sé lo que cuesta. Y siéndote sincero, yo estaba luchando en mis pensamientos y yo le estaba diciendo a Dios, no quiero. La neta, no tengo ganas. Bien sincero le dije, la verdad no tengo ganas de ayunar, Dios. Me va a costar y tal vez te fallo, le dije. Y simplemente cuando yo le dije eso a Dios, como que volví a escuchar una voz dentro de mi corazón que me dijo, ya no me obedeces tan rápido como antes. Y ahí me quebró ya. Y dije, vamos a ayunar. Vamos a ayunar. Me levanté y le dije a mi esposa, mañana voy a ayunar. No sé ni cómo ni cuántos días, pero voy a ayunar. Yo te puedo decir, ayuné algunos días y Dios despertó algo en mi corazón. Y creo que es algo que Dios quiere hacer también en nuestros corazones. Y yo te quiero animar a que te pongas de pie y vamos a terminar orando. Yo te quiero animar a que genuinamente, si te vas a llevar una oración el día de hoy, es: Dios, despierta mi corazón. Despierta mi corazón. Señor, en esta noche yo te doy gracias. Gracias porque tu deseo es que tengamos una relación viva, apasionada por ti, Señor. Que nuestro corazón arda como en los tiempos antiguos. Y que, Padre, yo te pido que en este lugar, en las personas que están escuchando este mensaje, Padre, simplemente de su corazón se pueda levantar una oración, con ganas o sin tantas ganas, donde simplemente dicen: Dios, despierta mi corazón. Dios, abre mis ojos. Hazme recordar que hay abundancia de pan en tu casa y que yo hoy estoy aquí muriendo de hambre. Señor, yo te pido que despiertes espiritualmente cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje y que Dios puedas llevar nuestro corazón y nuestra vida cada día más cerca de ti. Señor, ayúdanos a soltar todo lo que nos estorba, todo lo que nos distrae, para que nuestro ánimo, nuestro corazón esté en ti, Señor. No queremos ser como Éfeso. No queremos ser solamente un lindo recuerdo. Queremos que nos uses, Dios,
para cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta temporada, no te pierdas la bendición de dar. Puedes hacer llegar tus diezmos y ofrendas por medio de nuestras distintas plataformas. Entra a naciones.org.mx y da clic al botón de donativos. Ahí podrás donar en línea mediante PayPal. O si deseas hacer una transferencia electrónica, puedes hacerla a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones, AR. No olvides, tu generosidad cambia vidas. Hola a todos, estamos muy contentos que has decidido pasar este tiempo junto con nosotros. Gracias por ver nuestro canal Iglesia Naciones en YouTube. Suscríbanse por favor y ser parte de esa gran familia. Y ayúdanos compartiéndolo con un amigo. Si te gustó, dale un like. Como siempre, gracias por tu generosidad y gracias otra vez por conectar con nosotros. Nos vemos pronto.